Gracias por teniendo es un placer para estar aquí. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar mi presentación en español. Yo sé que mi madre, mi abuelo está aquí mirando ahora, entonces no pressure on me. Am, pero sí, entonces déjame poner en mi screen. Dime si tú puedes ver mi presentación, que es ahora. Sí, vemos tu pantalla. Entonces, ¿tú ves ahora? Sí, sí, estamos viendo tu pantalla y tu presentación. Entonces, gracias a todos. Entonces, sí, me llamo Musa Mohamed. Yo soy un fotógrafo para la OIM, que es parte de la familia de las Naciones Unidas. Y principalmente yo hace mucho de mi trabajo que cubre los temas de migración. Y no solamente de migración, pero el OIM, como muchas agencias de las Naciones Unidas, cubre muchos temas y ayudan muchos diferentes tipos de gente por todo el mundo. Nosotros, la agencia está en como 160 países, incluyendo la Dominicana República y muchos países en Latinoamérica, ayudando no solamente migrantes, pero refugiados, gentes que son desplazados y también como gentes locales en sus países. Entonces hay una gran variedad de gente que ayuda y principalmente mi trabajo es para demostrar, a comunicar qué estamos haciendo, quién estamos ayudando y con mi esfuerzo, como que yo trato con la cámara, mi fotografía, es realmente para dar contexto en las historias y las vidas de las gentes que estamos ayudando, porque en diferentes países las situaciones cambian, las razones, las maneras que las gentes necesitan ayuda, son todo diferente. Entonces yo trato con mi cámara y visualmente para demostrar y comunicar qué son qué son estas razones para ayudar. Entonces, este fue una interesante oportunidad para hablar porque cuando esta conferencia que habla sobre el tema de SDGs es justamente mi trabajo. Casi todo las actividades tocan diferentes SDGs de una manera o el otro. Entonces, este fue una perfecta oportunidad para hablar y comunicar porque en los 4 o 5 años que estoy haciendo el trabajo en diferentes países, yo veo diferentes momentos, historias, ayudas humanitarias que tocan en diferentes temas. Y este es solamente un poco ejemplo de todos esos sobre el agua, el salud, trabajo, comida, la justicia, la pobreza, cambio de clima. Entonces, realmente utilizando la fotografía, yo puedo demostrar cómo este SDGs aparecen en diferentes países, en diferentes contextos. Entonces, como esta presentación estaba pensando en quebrándolo en como 4 partes, que es historias sobre el tema porque mucho de mi trabajo es sobre la concepto de emergencia. Entonces, mucho de mis historias son de conflictos armados, desastres naturales, también la migración irregular o la migración en español como por trabajo, gentes que se cruzan a diferentes países por trabajo, por oportunidades. Y también al final un poco de historias de cambio clima, porque es una cosa que es un poco interesante en cómo la tema de migración se mezcla con el tema de cambio clima, porque en algunas partes del mundo sí, tú puedes ver de esos dos partes, de esos dos temas mezclando, incluyendo esa parte, esa foto la esquina, la izquierda. um, es una foto que yo tomó la semana pasada aquí en Beirut. O sea, yo imagino que algunos de ustedes ya escucharon la situación que pasó en este mes con la explosión que pasó en Líbano, y esa foto es justamente a donde pasó esa explosión poderoso. Y aquí en Beirut, tú puedes, en esa área, en toda esa zona, tú puedes ver el impacto increíble, cómo una explosión podía causar tanto daño.
pero no solamente yo estoy aquí por la explosión, porque al fin del día yo soy con el OIM, entonces hay otros componentes migratorios que están pasando aquí en Líbano. Entonces, una cosa que en estas semanas, 2 semanas que yo estoy aquí, que estaba explorando, es cómo son la situación de los migrantes que vengan a Líbano para trabajar en trabajos domésticos. Gentes que vengan para limpiar casas, que viven con la familia, hacer esos trabajos domésticos. En el caso de Líbano, este es diferente de otras partes del mundo porque hay muchos migrantes que vengan a Líbano bajo un sistema que se llama kafala. Entonces, un sistema donde los gentes se vengan al país para trabajar por un periodo, con un contrato, con una familia o con una casa, y ese contrato es bien particular, entonces te dicen por cuánto tiempo tú estás ahí, cuánto te van a pagar, y realmente este tipo de contratos dan casi todo el control y los derechos a la, ¿cómo te dice? The employer, la persona que te employa en la casa. Y, y tú ves aquí con mucho de la gente que es un sistema que puede permitir tantos casos de abusos. Porque cuando tú das tanto poder a tu empleo, ellos te pueden hacer cualquier cosa. Entonces, muchos de estos gentes aquí que hablamos llevan meses que si no lo pagan, no lo dejan a llamar sus familias por hasta un año. No pueden abusarlo, amenazarlo y realmente por esta gente Dios tengan bien pocos recursos en cómo buscar esa justicia, quién te puede ayudar. Entonces, entonces esta semana yo estaba realmente juntando con diferentes migrantes de gentes de Etiopía, Sierra Leona, Camerún. Ayer yo estaba en la embajada de Kenia. Yo no sé si algunos escucharon las noticias de CNN, un reporte de la situación con los migrantes de Kenia, en cómo lo abusan. Entonces yo estaba ahí enfrente de la embajada, viendo qué estaba pasando, capturando historias para dar contexto. A la misma vez, la agencia con que yo estoy está ahí ayudando. Durante todas estas historias y imágenes, tú vas a ver que uh, mi enfoque, cuando yo trato, es la gente, pero obviamente mucho de mi fotografía e imágenes que tú no ves aquí, yo hago también fotos de actividades, qué estamos haciendo, qué estamos ayudando. Entonces, sí, aquí hay ayudas con este grupo también, pero para comenzar, pero para retroceder un poco, cuando yo comenzó trabajando haciendo fotografía con el OIM, eso fue como en el año fin de 2015, comienzo de 2016, ah, yo comenzó documentando a refugiados de Siria, porque en ese tiempo la organización estaba haciendo un gran movimiento de, como tú dices, resettlement, cuando tú ayudas moviendo a refugiados de un país al otro. Entonces estaba moviendo aproximadamente 30,000 refugiados de Siria a Canadá. Entonces fue un gran operaciones atrayendo refugiados de Siria que muchos vivieron aquí en Líbano, muchos fueron de Jordania. Entonces, y después también yo fui a Turquía a capturar más historias. Entonces, como mi trabajo diario es un poco diferente porque la mayoría de mi tiempo del día es realmente capturando qué la organización está haciendo, pero cuando yo trato bastantemente, cuando yo tengo el tiempo para a capturar de esos chiquititos momentos de historias, porque para mí fue muy importante y en ese tiempo la agencia, el OIM, realmente no tenía tanta experiencia con este. El OIM como organización no es como los otros de las Naciones Unidas, no como pues, decimos UNICEF o los otros, donde ellos realmente tenían más capacidad, tengan más gente que se enfoca en este. Entonces yo, en ese tiempo, yo realmente fue la primera persona adentro de la organización que se preocupó de este y enfocó y yo también tenía un background en fotografía, como con mi experiencia de moda y de matrimonio. Entonces yo tenía el equipo, yo tenía
experiencia técnico, entonces yo aplico en un nuevo contexto y después de eso yo comencé desarrollando cómo capturar historias, porque esa fue una cosa que yo tenía que aprender aquí, con este trabajo, con esta agencia, aprender cómo capturar historias. En este caso, esta es una familia de Siria que ellos viven en Turquía. Y Deo siempre es una historia que me recordó porque este es una pareja que son más mayor y ellos ya llevan un par de años viviendo en Turquía y viven en Gaziantep, que cerca de la frontera con Siria, en Turquía, y de ellos viven en una casa tan chico como en una pieza solo, así. En esa foto, esa casi el entero apartamento, hay una cocina a la esquina y al otro lado había una cama donde ellos duerman. Y porque eso todo tenían, y nosotros estaba ahí ayudando, dando de ellos con la renta, con la renta, porque de ellos no tenían la plata para pagarlo. Y cuando yo preguntó y dijo, ¿cuánto es tu renta? Y dijeron, fue simplemente $80 mensual. Y por ellos ni tenían esa plata. Para de ellos, ¿cómo estaban pagando la renta? Que ellos estaban recibiendo comida de otras agencias y tenían a vender porciones de sus comidas para ayudar a pagar la renta. Y como fue una situación tan triste, y de ellos son solo unos de varias familias que la agencia estaba ayudando en esta manera. Y la otra cosa que siempre me quedó conmigo es que la muralla atrás de mí fue completamente como pelado, no había nada, menos un chiquitito foto de su hijo mayor que murió en Siria cuando cayó una bomba de esas bombas que como de esos mortars, me olvidó en español, am, y todo lo que quedan ahora es la pura foto de su hijo cuando que lo tomaron. Esa foto lo tomó una semana antes que murió. Y honestamente, muchas de las historias de Siria son siempre fuertes. No importa de cuál país yo fue, en Jordania, aquí, en Líbano, por todos lados, todos tenían historias muy fuertes, pero no siempre, las historias son fuertes, pero no todas las historias tengan a terminar triste, claro. Am, Algunos terminan con una punto feliz. Por ejemplo, esta historia de un refugiado en Argentina. Él se mudó a Argentina ya como un año y medio, como 2 años atrás, yo imagino. Y él, claro, perdió familia en Siria, perdió su padre, al ISIS, lo mataron a él. Pero en Argentina realmente encontró un nuevo punto en su vida, y comenzó a aprender español. Cuando yo lo conocí a él, ella lleva casi un año en Argentina y yo hablo con él completamente en español, que fue muy interesante, y dijo que él se sentía más feliz. Él también, ser parte de la comunidad de LGBT, podía sentir cómodo en finalmente expresando a gente cómo él quiere a otra gente. En este fue un momento lindo con él, con su pareja, y estas son cosas que tú no ves tanto, pero es en mi trabajo muchas veces depende de dónde país yo estoy capturando gentes en el momento de crisis, que ya están, que todavía están o están en el momento difícil en sus vidas. Entonces, momentos como estos, a donde ya están al otro lado, ya están en el parte donde están realmente mejorando, o su vida es una cosa linda. Y esa fue donde yo comenzó haciendo trabajo principalmente con los refugiados de Siria, pero después yo comenzó otras áreas como la migración de trabajo. Y este fue una cosa que yo vi bastante en Camboya, en el Asia, comenzando con Camboya, en Myanmar, y este fue más interesante en la forma como yo tenía a buscar.
porque como yo encuentro que la tema de migración de trabajo es no, algunas veces no tan obvio. Por ejemplo, en este caso, estas son dos fotos, uno de Camboya y el otro en Myanmar. Y la situación en esa región es que muchos de estas gentes en estos países se cruzan a Tailandia, porque en Tailandia los sueldos son más altos. Entonces, es bien común ver gente que se cruzan la frontera y también las fronteras no son tan reguladas, entonces es difícil para conseguir una visa para ir, pero por mucho de esta gente se cruzan por trochas, no pagan mucho y se pasan y ya están en el otro lado. Entonces, cuando están ahí, el problema es porque no tengan visas, no tengan documentos, entonces ellos son vulnerables para la explotación. Pero también qué pasa es que hay gente que se van a trabajar por largo tiempo. En el caso en la izquierda, con esta mujer en Myanmar, su marido trabaja en esa industria de pescando. Entonces, él lleva por varios meses, con ella parece fue como 6 meses, él va por 6 meses cada vez a trabajar, a recibir plata y lo trae a su pueblo en Myanmar para darlo a su familia. Entonces, ya antes cuando fue, ella estaba embarazada, entonces, y ahora ya tenga los hijos, entonces lleva tanto tiempo y el marido todavía no tenía chance para conocer a sus hijos. Pero para ella y mucha de gente en ese pueblo es normal para tener tu marido o algo así, que se van por meses, largo tiempo, que tú no lo ves, cuando están en el pueblo, mucha la gente que con que tú habla, interactan, son mujeres, porque muchos de los otros están trabajando. En el caso del derecho, esta niñita, ella fue en una puebla en Camboya, parece fue en Battambang, am, y ella vive con su abuela y sus hermanos, y los dos padres se trabajan en Tailandia y trabajan por un año antes que se vuelva. Entonces van por un año y después vuelvan por un par de semanas y después se van de vuelta por un otro año. Entonces, cuando comenzaron siendo este tipo de trabajo, ella fue una guagua y ahora tenía 4 años ya cuando yo lo conoció ella. Y con tanto tiempo, imagínate, ella tenía 4 años y probablemente conoció a sus padres 4 veces. Entonces, la abuela dijo que la niña llama a la abuela mamá más que la mamá mamá, porque para ella, para sus padres, para los padres, son un poco como un extranjero por ella. Pero estos son los tipos de sacrificios que mucha la gente tengan que hacer para soportar su familia, apoyar a su familia. am, pero estos son los casos buenos, porque hay otros casos a donde no termina tan buenos, como este señor Ru, que lo conoció en Camboya. Él fue uno de esos ejemplos que nuestra organización trata de explicar a gentes, los griegos, de este tipo de migración irregular, porque él se fue a Tailandia pensando que se va a trabajar en esa industria de siendo pescado y lo traficaron a él y lo puso en un barco y básicamente lo forzaron a él a trabajar como un esclavo por 6 años. Am, Él dijo, trabajando por esos gentes, es una rara situación porque eres básicamente un esclavo, pero él dijo, cada vez la gente del barco siempre dijo, oh, mire, tú no tengas que estar aquí, si tú quieres salir, ándate. Pero obviamente están en el mar, es imposible para escapar. Am, la otra cosa interesante con él, y dijo que muchos de los gentes que lo traficaron a él tengan los tatuajes sobre el cuerpo, porque en el cultura Khmer, los tatuajes son como símbolos de que te protejan. Pero la cosa interesante es que la tatuaje en el pecho es el mismo diseño del capitán del barco que lo tenían como esclavo. Y cuando yo lo pregunto, pero ¿por qué tú tengas el mismo tatuaje como él? Él dijo como, después de tantos años mirándolo, le gustó el diseño y decidió para tenerlo para él mismo, que es como una interesante forma de Stockholm Syndrome. Yo no sabe cómo decirlo en español, pero
Y finalmente, menos mal que el barco lo pillaron en la agua de Indonesia, porque muchas veces Indonesia es un poco mejor en las patrullas, buscando pues este tipo de pecadores así. Entonces, cuando lo pillaron el barco, lo trajeron a Indonesia y lo podían devolver a Camboya para reunificar con su familia. Pero este tipo de riesgos de migración irregulares son cosas que yo veo tanto veces por el año con el OIM. Estos solamente fueron casos en el Asia, pero en otro lugar muy interesante donde yo veo este tipo de situaciones um, es en Djibouti. Y Djibouti es un país bien pequeñito en East Africa, que es al lado de Etiopía, Somalia, están en el mar cerca de Saudi Arabia, en Yemen. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que muchas veces, muchos de ustedes probablemente en las noticias ven la ruta migratoria que mucha la gente hace de West África, que se van a Dakar, se cruzan a Libia y después se van al Mediterráneo, llegando a Italia, Grecia, cosas así. Pero esta es una otra ruta que tú no ves tanto veces en las noticias, que es una ruta donde, y particularmente son migrantes de Etiopía, a donde de ellos se van de Etiopía, que viven en áreas muy rurales, bien pobres. Y hay muchos de estas gentes que, parece la palabra en español, es los coyotes, parece, smugglers. Um, y de ellos lo dicen, lo venden historias diciendo, mire, tú quieres buen trabajo, tú quieres un buen futuro, venga a Saudi Arabia y allá hay tanto oportunidades, hay tanto plata, tú puedes mandar plata a tu familia, tú puedes y venden todo este fantasías. Y para hacer esa, dependiendo dónde van, tengan a caminar por coyotes y caminar en el desierto, cruzando Etiopía, cruzando Djibouti o en algunos casos Somalia, y después se tengan a cruzar el mar, a ir a Yemen, y por Yemen se cruzan a Saudi Arabia. La cosa es que mire, Djibouti es un país tranquilo, es paz, no hay peligro, no hay situaciones de seguridades, pero el problema que tú encuentras es, en Djibouti, tú ves a la gente caminando en el desierto y cuando tú lo paran, habla con de ellos no tengan una idea que hay una guerra en Yemen. Hay tantos gentes que no tengan la idea que están saltando, yendo con coyotes a Yemen y no tienen que se están caminando a una zona de guerra y que nunca se van a llegar a Saudi Arabia. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Djibouti? Es que mucha gente simplemente se quedan pegados en Djibouti y no tengan trabajo y muchos no tengan la plata, la capaz a volverse. Entonces, en el caso de Djibouti, tú puedes ver mucha gente durmiendo en la playa porque ellos no tengan otros lugares para ir. Y en Somalia, esta es la otra ruta llegando al mismo lugar. Tú tengas casos como esta mujer que yo lo encontró en Bosaso, en Somalia, y dijo que ella no estaba yendo a Yemen. En cambio, dijo, su marido se desapareció una vez, se desapareció un día en Etiopía y lo quería buscarlo. Entonces llevaba 5 meses buscando qué ruta tomó, cuál coyote se juntó para llegar y finalmente, después de tantos meses con ella, su hijo dijo, mire, yo no lo puedo encontrarlo, no sé si está vivo, no sé dónde se fue, y decidió para volverse. En el caso de esta niñita, Lao, ella tenga 14 años, ella es un ejemplo de este mismo coyotes, venden historias a los niños. Ella fue un grupo de otras niñas de 12, 14 años en Etiopía y hicieron que lo vendieron historias. Dijo, oh, tú quieres buen trabajo, te llevo a Dubai, te llevo a, the UAE, a donde tú vas a tener trabajos fantásticos. Y llegó hasta Somalia pagando con un poco de plata. Llegaron hasta Somalia y después este mismo coyote dio un teléfono y dijo, mire, llama a tu familia, dile de ellos a pagar nosotros $400 o no te dejamos. Entonces, obviamente, la familia tenga que pagar la plata y dejaron los niñas ahí en Somalia. Menos mal,
mire, la razón que yo puedo encontrar a toda esta gente es porque mi organización están en estos lugares y están ayudando a los gentes, en esa como la parte de cómo yo puedo buscar gentes, encontrar historias, pero es triste, claro, es difícil. Am, pero esa que yo hablo de el concepto de migración irregular, y actually en esas historias es un buen ejemplo de la SDGs, de la oportunidad por buen trabajo. Claro, como esta gente están tomando riesgos porque de ellos están buscando para la oportunidad para tener buen empleo, para la oportunidad para a dar platas a sus familias. Pero la mayoría de mi trabajo es sobre desastres, emergencias, conflictos, que lamentablemente pasa por muchos lugares en el mundo. Este es una foto de Mosul, Irak, a donde cómo quedó la ciudad después que pujaron el ISIS, después de una campaña en el año 2017 parece, cuando lo lograron. Y claro, menos mal que lo pujaron el grupo, pero mire cómo dejó la ciudad. Y este es el segundo más grande ciudad en Irak. Entonces es increíble cómo dejó. Por todo en Irak tuve el efecto de destrucción. Este niño, Mohammed, a donde él fue uno de los gentes que estaban pegados en la ciudad cuando lo estaba en esta campaña. Y esta fue la casa que estaba cundiendo cuando cayó ah, una bomba, decimos, y mató sus hermanos, primos, cuando colapsó el techo y por pura suerte él sobrevivió. Am, y hay tanto gentes con ese tipo de historias. Y no solamente él, pero esta mujer al lado, ella es una de esos, la minoridad en Irak, ellos son iraquíes de cristianos. Y de ella vive en un campo de desplazamiento específicamente por cristianos en Bagdad. Y ella reza en su casa, que como es un container, básicamente, y dijo que cuando ella, después que el ISIS lo echaron de la ciudad que vivía, a mí no quedaba nada. La ciudad estaba destruida, su casa estaba destruida, pero la única cosa que sobrevivió fue este marco de Jesús que ella retiene por ella misma. Y tú sigues mirándote por todos lados. Son diferentes familias que yo vio en Nigeria, que tengan también un problema similar con grupos extremistas, en el caso de Boko Haram. Y en esa parte de Nigeria, que es como the northeast, el norte-este, tú tienes 2 millones de gente desplazado en solamente Nigeria, de este grupo, que es como organización, es difícil para a pensarlo, como esa es la otra cosa de mi trabajo, como trabajando con las Naciones Unidas, mucho de la vez estamos hablando de ayudando gente, estamos hablando con números tan grandes. Estamos hablando de millones de gentes que necesitan casa, millones de gentes que necesitan acceso al agua, comida, educación, ah, ayudamente médicos. Y algunas veces de esos números son tan difíciles para pensar y como mi trabajo como comunicaciones, fotógrafo, para tratar a humanizar ese tipo de información, humanizar esos números, claro, porque 2 millones es básicamente una estadística, pero cuando tú ves los gentes, tú ves las condiciones como viven. En estos campos en Nigeria, gente está buscando cualquier manera para crear una casa. Y tú lo ves, gente viviendo casas de cartulina, género, cualquier materia que puedan buscar. Esa te ayuda a poner un contexto en, en la necesidad como serio en la situación ahí. Um, en este caso, en el foto de la izquierda, um, tuve este es un grupo de amistades y familias que todos fueron de de un pueblito que se llama Baga. Y 5 años atrás, esa ciudad, Boko Haram
hizo una masacre, mataron como 2.000 gente, parece. Y de ellos escaparon. Y tú ves que en el foto ahí abajo, yo estoy tomando con mi mano una foto que ellos tenían cuando fueron chicos. Y ahora esa foto de ese grupo son los únicos que quedan de esas fotos. Cualquier otro que no están en esa foto asumieron que están muertos o se juntaron con Boko Haram. Y la niña al lado, ella fue una de esas niñas que Boko Haram lo secuestraron. Yo no sé si sabe en las noticias muchas veces. Este grupo en particularmente conocido por secuestrando los niños. En ella estaba con Boko, lo pillaron a ella cuando atacaron el mismo pueblo. Ella estaba con ellos por un mes antes que con la ayuda de una mujer escapó y se juntó con su familia en un campo de placimiento en Maiduguri. Pero la cosa que encuentra increíble es que como cuando me explica, ella dijo, ella lo hizo cuando ella escapó Boko Haram cuando tenía 10 años, que es difícil para pensar como tú mismo, como si yo pudiera ser tan valiente para hacer eso cuando yo tenía 10 años. Pero realmente de este tipo de experiencias, las historias te dan contexto como nosotros haríamos en una situación similar. Pero este tipo de cosas, conflictos, no solamente son en esas partes del mundo. Yo lo veo también en Europa. Esta es una historia de Ucrania, a donde hay conflicto civil con rebeldes que se están buscando, o sea, cómo separarse de la parte de Ucrania. Entonces, am, por, en ese país ya hay 1.5 millones de gentes desplazados en Ucrania, que también son números tan grandes y es difícil para pensar algunas veces como tú escuchas de tanto guerra por todo el mundo y Ucrania no sale muchas veces en las noticias, pero cuando tú vas allá y te recuerda que hay 1.5 millones de gentes, todo desplazado desde guerra. Y cuando tú vas por allá, y en esa foto es cerca de línea contacto, a donde están los grupos se están peleando y es básicamente como un ghost town, como un pueblo que como todos se fueron, claro. Tú ves efectos de guerra, tú ves el pasto que se está creciendo. Esa es una cancha de fútbol y fue bien callado cuando yo fui por allá y tú tenías que tener mucho cuidado. Yo solamente podía tomar esa foto de la calle. Tú no puedes caminar en el pasto porque ese lugar está lleno de minas. Am, y tú tienes al lado una mujer aquí, ella es una de las pocas mujeres, gentes que viven cerca de esta línea de conflicto, porque sí hay 1.5 millones de gente que se desplazaron, pero hay una gente que no quería salir, porque ella dijo que no vivía su entera vida ahí. Vivió durante la Segunda Guerra Mundial y cosas así, entonces ya no, dijo, a su edad, dijo, olvídate, yo no movió por esa, entonces yo no me voy a mover por este. Pero igualmente ella no puede entender por qué sigue este tipo de conflicto, por qué con todo pasando, con todo que Ucrania pasó en los años, por qué sigue teniendo problemas así. Perdona que te Sí, interrumpamos, pero es sí, hacerte una sí. pregunta que va quizás por la línea de lo que vienes hablando. Y la pregunta es, ¿cómo haces para fotografiar a las personas que viven temerosas todo el tiempo? Si hablas con ellos antes de hacer la foto, ¿cómo es el acercamiento para tú poder ¿Cómo yo fotografiar? cerca este gente cuando yo voy por allá? How do you reach them? If you want to talk to Oh, them, sí, if sí. they are Ah, afraid, so how do you reach to them and in order for Natura you to de take the picture? sí, esa es una buena pregunta. Porque yo soy parte de una organización. Mucho de mi trabajo, yo trabajo con colegas en ese país. Entonces, muchas veces yo muevo con un equipo. Yo puedo ser el fotógrafo, pero yo cuando yo estoy en Ucrania, yo estoy moviendo con los colegas, con la oficina de Ucrania, porque de ellos saben el contexto mejor que mí. Con cada viaje, yo trato la mejor para estudiar, aprender el contexto,
pero al fin del día, para mí hacer este trabajo bien, yo necesito el apoyo de mis colegas de ese país, porque ellos me ayudan con el contexto y yo ayudo de ellos para tratar de capturar la parte humanidad de esa situación. Entonces muchas veces de ellos conocen el terreno, de ellos están ayudando a algunos de los gentes, de ellos ayudan a conectar a mí con ellos. Entonces cuando yo digo, mire, yo estoy buscando ir a este lugar y este lugar, ellos pueden decir, estamos ayudando a esta familia aquí, conocemos una otra familia que tenga una situación muy particular, puede ser que tú quieras juntar con ellos. Entonces, así como hacemos todos los arreglos. Aquí en Líbano es similar. La oficina aquí en Beirut ayuda con muchos de los migrantes domésticas. Entonces, yo trabajando con de ellos me ponen a mí en contacto con la gente, entonces yo lo puedo ir a encontrarlo. Entonces, es todo como un esfuerzo colaboratorio con el OIM. Entonces, otra preguntita por acá es, ¿qué fotografiar y qué no? ¿Cómo tú decides? Ay, esa es una buena pregunta. Y, actually, esa va a ser justamente bueno por las próximas cosas que yo voy a mostrar. Am, es alguna vez es difícil para decir a qué no fotografiar. Mu- Muchas veces cuando yo veo cosas, gente sufriendo bastante, me cuesta, y algunas veces yo tengo como una línea a donde yo debo o no debo a fotografiar algo. Una de las cosas que yo tengo pensado muchas veces es porque yo soy fotográfico, pero también yo soy UN staff, yo soy parte de las Naciones Unidas. Entonces yo tengo algunas reglas diferentes para mí porque como siendo parte de las Naciones Unidas, muchas veces nosotros tenemos como una responsabilidad a evitar a hacer daños, cosas así. Entonces muchas veces es, para es evitar momentos que como yo siento son bien exploitative, como exploitativo, I guess. Um, pero la línea es bien borroso muchas veces, es bien borroso. um, pero, y todo depende. También, pues, siendo parte de las Naciones Unidas, muchas veces yo llega muy cerca a las fronteras, pero yo no soy necesariamente en las fronteras. Entonces, no hay tantas oportunidades a donde yo estoy, yo veo algo que está pasando y como tú deberías imaginar como unos fotográficos de las noticias, claro. Okay. Pero un buen ejemplo es aquí con las Rohingyas, a donde este fue una situación en 2017 que fue terrible y fueron gentes que estaban escapando Myanmar que a mí personalmente es como tipo ethnic cleansing. Um, fueron una minoría que lo estaban persiguiendo, matando a un nivel que yo no, que fue difícil para imaginar. Y estaban llegando a Bangladesh en niveles, números similares como gente escapando de la Segunda Guerra Mundial. Y esa foto ese día fue con la frontera con Myanmar y ahí llegó 15,000 gentes que llegaron y estaba ahí, ya llevan 2 días y caminaron por 4 días porque todos sus pueblos lo destruyeron. Y la cosa en esa vez, ese fue un momento donde yo no sabía qué hacer, porque esa fue casi una situación casi como de noticias, menos de situación humanitaria. Entonces, este es justamente una idea donde yo no sabía cómo sentir de ese momento, pero muchas veces yo no estoy tan cerca así. Um, y finalmente, esto es un interesante instancia de conflictos armados en Papua Nueva Guinea, a donde un área del mundo que mucha gente no piensa mucho o lo escuchan, y ahí son chiquititos grupos étnicos que se pelean entre ellos mismos, y siempre yo lo encuentro fascinante porque cuando tú escuchas de Papua Nueva Guinea, muchas veces tú piensas en el turismo que tengan la pintaje por la cara así, y en el caso de conflicto sí lo usan así, pero la cosa que yo lo encontré interesante, ellos cuando se quieren pelear tengan lugares específicos para hacerlos. Y después
Entonces, cuando se quieren pelear, dicen, mañana hacémoslo aquí. Y se van y se pelean. Y justamente al lado de esa área para pelear, había ese negocio al lado, que vendía los cajas para los coffin boxes. Que, I mean, nunca en mi vida yo vi algo así, pero algo interesante de eso. Perdona, hay un micrófono abierto. Si Está pudieran, bien. por favor. Am, entonces, ahora yo creo, moviendo a desastres naturales, un otro tema que... Perdona, antes de que te vayas a desastre, como mencionaste que eras staff de Naciones Unidas, me hacen una pregunta de cómo empiezas a trabajar con Naciones Unidas. Esa es buena pregunta. Yo comencé como un intern con el OIM, pero no comunicaciones. Como yo, en mi organización no había tantas oportunidades por comunicaciones, entonces yo trabajo en operaciones y de ahí comenzó conociendo gentes y básicamente yo estaba en una posición a donde yo presentó una idea a mis jefes diciendo que yo quiero hacer comunicaciones y yo veo que como básicamente había una necesidad por fotografía, pero simplemente no había gentes que lo podían hacerlos. Entonces, así como yo movió a donde a la trabajo que yo tengo hoy, pero por ejemplo, nosotros tenemos oficinas en todos los países, donde toda la gente que están escuchando, probablemente hay una oficina del OIM en tu país. Y probablemente hay gente trabajando en diferentes áreas humanitarias, oficinas, y tú puedes comenzar ahí, chequeando qué oportunidades hay en tu país, en tu oficina, y cómo trabaja es que cuando tú comienzas como intern o una posición de operaciones, quién sabe, tú puedes tiempo cambiar de una oficina a la otra. Entonces, es bien normal para gente de la oficina en Perú, se saltan a Colombia, después se van a Tailandia, después se van a Senegal. Entonces, hay muchos movimientos así. Y así como comienza mucha la gente. Obrigado. Te dejo seguir, luego te hago la... No, está bien. Entonces, en desastres naturales fue una otra cosa que nosotros hacemos mucho trabajo. Y la cosa que yo noto diferente es la naturaleza de la destrucción. Por ejemplo, esta fue una foto en las Bahamas, un lugar que yo creo por mucho piensas es un lugar bonito, maravilloso, pero tú no lo ves así, en esta manera, donde este fue el efecto de un huracán categoría 5 y esa casa completamente se dio vuelta. Y ese fue un momento raro para mí en la forma que después de mirando tanto destrucción de guerra, cosas así, este tipo de destrucción fue tan diferente porque es una manera de destrucción que tú simplemente no ves en guerra. Bombas no se van a dar vuelta a un casa. Esa es simplemente una cosa que no pasa. Entonces, el nivel de destrucción es diferente y también cuando algo pasa, es como un evento inmenso y después la largo proceso de recuperación. En cambio, con conflictos armados, ese evento como se sigue. Entonces, por mucho de la gente no tengan la chance para volver porque ese conflicto no necesariamente se termina. Aquí en Etiopía, tú tengas pueblitos que están completamente llenos de agua, flooded, inundaciones, parece la palabra. Um, o al lado, en la frontera de Somalia, tuve enteros ríos que se están secos. Y entonces es bien interesante ver el efecto de Mother Nature, como el poder de naturaleza para cambiar nuestros environments. Pero llovió todo más que nada en Somalia, con los sequías. Y este es justamente con tu pregunta antes que tú me hizo, um, a qué punto yo tengo parar y realmente documentando y cubriendo el efecto de hambre, del hambre, de teniendo hambre, a gentes que no tengan agua, que no tengan comida, y cómo se sufre. Para esa fue mi límite, como esa fue una situación que yo encontré muy difícil para documentar, fue obviamente importante y yo sabía que mm, todos los gentes estaban en lugares que nosotros como agencia estaban ayudando, pero igualmente ese nivel de sufriendo fue
fue bien fuerte para demostrar y entonces había muchos momentos como yo no sabía cómo sentir y tratando para elegir una imagen para este como presentación, la única que podía pensar que como sentía cómodo fue esta foto de, no el camello que ya estaba muerto de, porque de sin hambre o comida, pero en este campo de desplazamiento en Somalia, yo encontré como dos niños, básicamente fueron guaguas enterrados porque su madre venía de un pueblo que ya terminaba de agua, no tenía comida. En ella caminó como casi 100 kilómetros sobre muchos días buscando por un lugar a encontrar agua, comida, y cuando llegó a este campo, la gente dijeron a ella, lo siento, pero tus guaguas ya murieron en su palda días antes atrás. Y dijo, yo sabía, pero simplemente no lo podía dejarlo. Yo creo esa como la cosa, como la parte difícil. Yo no sé si alguien, un fotógrafo independiente o de maybe noticias, revistas, haría seguir en ese ángulo, pero yo sé, siendo fotógrafo de las Naciones Unidas, esa fue como, esa fue como los tipos de líneas que yo creo que yo tenía a decidir por yo mismo. Ah, Perdona que te interrumpa, pero tengo una pregunta en ese mismo sentido. Te preguntan cómo haces para gestionar correctamente tus emociones después de todo lo que ves. ¿Cómo controlas tus emociones? ¿Cómo haces ante ah, todo lo que te enfrentas? esa es buena pregunta. Yo hablo muchas veces con mi familia, yo hablo muchas veces con mi madre. Mi madre está aquí ahora escuchándome, entonces ella sabe, más que nada. Am, esa es una buena pregunta y raramente después de tantos años yo no sabe cómo explicarlo. Yo creo que, porque yo tengo momentos en este trabajo donde yo estoy cansado, no sé, como una sensación cansada emocionalmente. Yo trato muchísimamente para manejar mis emociones en el momento. En el comienzo parece fue porque yo fundamentalmente no entendió cómo mis colegas lo hizo. Porque como comenzando siendo yo estaba ahí en el terreno con colegas que ya estaban ahí, gentes que trabajan siendo médicos, gentes ayudando con el agua, cosas así. Entonces, cuando yo vio a de ellos y de ellos aparecieron más o menos normal, yo pensé, bueno, si de ellos están bien, entonces yo debe estar bien también. Y yo comencé tratando a controlar mi emoción así, pero solamente fue después de un par de años y demostrando, y fue en Somalia que yo mostré de esas fotos, a la gente dijeron, wow, no, este es completamente diferente, porque ahí yo aprendió que mis colegas que ayudan, sí son humanitarios y sí ayudan cientos o miles de gentes, pero muchas veces como ellos manejan la emoción, ellos tratan a cómo separarlo un poco en la manera como nosotros estamos ayudando este grupo de gente, estamos ayudando todo este gente con esa, entonces ellos tratan a verlo como un colectivo, la gente para ayudar, pero cuando yo lo presento en estas historias como fotógrafo, yo tengo que sentar, yo tengo que escuchar, yo tengo que escribir sus nombres, sus experiencias, y cuando yo lo presento a los colegas, hasta de ellos están como, lo sienten ellos también, porque ahí lo recuerdan de ellos, que toda esta gente que están ayudando tengan nombres, tengan vidas, de ellos se sufrieron, entonces, pero todavía es difícil, yo no sabe cómo, no sé si tengo una buena pregunta, yo sé que algunas veces mi humor ayuda cuando yo hablo con amigos y familias después, pero eso solamente después. En el momento es más difícil. Am, este foto de Papua Nueva Guinea, de nuevo, trata de volcanos, que hay muchas gentes que viven cerca o sobre islas de volcanos y por muchas gentes no se pueden mover, claro. Entonces, nosotros como agencia trata de ayudar a enseñar a los gentes, los niños que viven ahí, a qué hacer en evento de una erupción, dónde a ir, cómo prepararse en ese tipo de casos, porque en alguna parte del mundo el trabajo de prevención de desastres es más importante, idealmente, que respondiendo a un desastre. Y
Finalmente, el último tema es el cambio clima, que es interesante y una de las más difíciles cosas que yo tenía que documentar. Para mí, yo creo que de todas las cosas que yo tenía que documentar, el cambio de clima es uno de los más difíciles, visualmente como fotógrafo, porque con guerra es muy visual. Desastre natural es bien visual, tú ves el efecto, tú ves los edificios destruidos, tú puedes ver los cicatrices de la gente, tú lo ves por todo, pero cambio clima es un evento tan lento que demora tanto tiempo que tú piensas como ¿cómo tú puedes capturar una foto, una situación que demora años o más, ¿sabes? Muchos años para demostrar? Y mucho de este trabajo es en el Pacífico. Este es el capital de los Marshall Islands, que es una isla, un país, I mean, mírelo, es como un fideo la isla. Un país que tenga menos o casi 1 metro en altura y eso es todo. Entonces, con cada año que sube el océano, realmente afectas la tierra, las islas. Tú ves esa foto de dron que esa isla, esa parte de la isla es como 150, 200 metros, algo así. Am, y claro, y en otra isla cerca, entonces este es de nuevo Papua Nueva Guinea, pero estas son islas cataratas que son islas chicos de como un par de canchas de fútbol en tamaño, con 2.000 gentes en 80 kilómetros en el agua en el Pacífico. am, de ellos viven ahí viven viviendo generaciones y se están hundiendo de sus islas. Y la cosa es que en el caso de Papua Nueva Guinea, tú, una cosa es que los gentes, no tan, la idea de simplemente por qué tú no muda o muda es no tan simple, porque en el caso de Papua Nueva Guinea, sus vidas, forma de vivir son conectados a su tierra y por cada gente en ese país, cada pedazo de tierra es ya hay una persona que es un dueño de esa tierra. Entonces la idea de moviendo, la idea de desplazamiento realmente disrupta el ecosistema casi de ahí. Entonces, por gente en esta isla viven creciendo comidas, tengan un par de animales, se pescan, entonces ya tengan una vida que se mantiene de su isla. Entonces la idea de que si un día se hundan y se tengan a mudar a Papua Nueva Guinea, the mainland, el concepto de trabajando, sueldos, alquilando, pagando la renta, estos son conceptos que realmente se va a costar a gentes a adaptar para aprender. Y este es un efecto de cambio clima. Esos niños, esa isla atrás de ellos es su isla, viven ahí con su abuela. Y tú ya ves atrás de ellos que el agua ya se está entrando. Entonces crean que de ellos van a ser probablemente, no creo que los hijos se van a vivir ahí. Yo creo que si van a tener hijos, se van a tener que mudar al mainland y se van a tener a completamente aprender una nueva forma para vivir. En los Marshall Islands, que, esta parte del mundo es realmente un lugar precioso, es lindo. Um, pero hay muchos los niños que se están creciendo ya, que se están pensando, bueno, yo quiero seguir viviendo aquí o yo quiero a mudar. Por ejemplo, estos son niños que viven hay el capital y hay las islas que son más lejos. Y los niños que viven en las islas más lejos ya tengan a ir al capital para ir a la escuela secundaria, para la universidad. Entonces, la idea de moviendo de migración por la pura forma de educación es ya algo que muchos los niños ya tengan a considerar. Entonces, hay muchos de estas gentes, los niños o adultos que se van a Estados Unidos por trabajo, se van a Hawái y ya cuando se van muchas piensan, yo no voy a volver. ¿Volver a qué? ¿Qué trabajos hay en islas? Entonces, y con los islas chicandos, hay mucha gente pensando, bueno,
cuánto largo de un futuro que yo voy a tener aquí. Am, y, ¿una pregunta? Oh, am, sorry. Micrófono abierto, Ok. disculpa, pero ya. No, está bien. Entonces, y en este otro islas, pero el cambio climático no solamente está afectando en la forma de los islas chicandos, está afectando la forma como de ellos pueden generar plata. En esta isla de Namurik, uno de los más lejos lugares del mundo que yo fui, mucho de su gente viven de los oyster pearls. ¿Tú sabes de eso, ese tipo de pesca que tenga the pearl adentro? Um, producen los pearls que son bien preciosos, que son como, que costan bastante plata, y realmente ayuda a generar plata para esa comunidad. Pero con el cambio clima, el mar se está siendo más caloroso y el cambio de temperatura en el mar está afectando cómo el calidad del pearl se está haciendo. Entonces, el calidad se va a hacer más peor, y si es más peor, entonces hacen menos plata, si hacen menos plata, entonces van a tener que pensar, bueno, yo me voy a tener que mudar. Entonces, es interesante a ver con estas experiencias cómo el cambio climático afecta la migración en este contexto. Um, este fue una de mis fotos favoritos en capturando el concepto de cambio clima, porque esta es una abuela que se llama Teresa, que ella tiene como 86 años, y cuando ella explicó su vida, un contexto rápidamente, en Marshall Islands, muchas de las islas se llaman atoles, que son básicamente una isla como en el shape de un ring. Entonces, el agua que está en el centro se llama la laguna, y el agua afuera es el mar. Entonces, contexto por dirección cuando alguien refiere a la laguna o al lado del mar. Entonces, ella dice que cuando fue chico, am, había tanto playas, partes de playa quería jugar como niño, como niña, y que ya hay, no lo ve. Recuerda que había tanto comida que había, pero hoy hay menos comida porque ya lleva una sequía por como 9 meses cuando fue ella. Entonces ella dijo, los niños hoy conocen una hambreza que ella nunca sabía. Pero la otra cosa particularmente, ella dijo que cuando fue chica, la parte de su casa estaba la parte atrás de su casa que estaba apuntando a la laguna, estaba lleno con árboles. Había tantos árboles que tú no podías ver el otro lado de la isla porque estaba completamente lleno. Pero hoy, cuando yo hablo con ella, todo que queda es un chiquitito muralla artificial que su hijo lo armó para preservar su poquito de tierra que tenga, y una completamente limpio vista a la otro lado de la laguna. Entonces, hablando con ella, yo podía ver con sus historias cuánto esta isla se cambió en 80 años, que puede ser dramático, pero es la cosa con tratando de documentar cosas así con la fotografía. Para mí personalmente, yo trato buscando gentes y utilizando las experiencias de gente para dar como un time frame por referencia. Y finalmente, mi última historia, porque yo no sabía cómo colocar yo quería al menos terminar esta presentación con una historia más o menos positiva, fue esta historia del Congo, que yo tomé el año pasado sobre la ébola. Porque la ébola ya es una cosa terrible. Nosotros estamos todos viviendo en un momento de un pandémico, pero en el Congo fue bien serio esta situación de la ébola, pero que tú ves también es que en muchas de estas clínicas a donde ayudan y tratan a gente que están sufriendo con la ébola, es que hay gentes, claro que son médicos, gentes de extranjeros que están viniendo para ayudar ayudar a los gentes, especialistas, pero en los clínicos hay muchos gentes de la comunidad que se están trabajando en las clínicas, incluyendo esta mujer Mulasi, porque ella sobrevivió de la ébola. Ella
ella es una persona que sobrevivió de la ébola porque ella fue en la clínica sufriendo de la ébola. Pero la cosa de esa enfermedad es cuando tú te enfermas con el ébola y cuando tú recuperas, tú ya no puedes conseguir la ébola de nuevo. Entonces, ella es una persona especial porque ella es capaz a trabajar adentro los áreas con la gente que son infectados. En ella no tenga que usar el mismo nivel de protección y no tenga y pueda ir por más tiempo, porque gente es como nosotros, debemos usar todo el buzo y por esa, y solo pudimos quedar adentro por poco tiempo antes que sememos salir y desinfectar. Pero ella puede trabajar por mucho tiempo, en ella está ahí cuidando una guagua, porque su madre está adentro, porque creen que ella está enfermo con la ébola, entonces ella puede cuidar los niños, los hijos, pero muchas veces ella va adentro, las clínicas, con los gentes que se están sufriendo, y ella dice, hablando con los gentes, ella lo ayuda a dar fe y lo da esperanza que de ellos pueden sobrevivirlo, porque ella lo sobrevivió. Entonces dice, realmente ella puede ver cuando la gente está subiendo, ella lo ayuda a dar esa como esperanza que si yo lo podía lograr hacerlo, tú lo puedes lograr hacerlo también. Y ya, esa es mi presentación. Wow. Gracias. No, muchísimas gracias de verdad a ti por hermosa la foto, la verdad, muchos comentarios muy bonitos en el chat que te vamos a pasar también más adelante. Pero Sí, quisiera hacerte dos preguntas que tengo pendiente acá en el chat. Una de ellas es cuando estabas hablando de tu trabajo en el cambio climático y preguntaban que cuando tienes que desarrollar este tipo de trabajo, ¿qué países o zonas son las que más sueles fotografiar y ante la complejidad eh, que conlleva ese trabajo y reflejar realmente el cambio que se da? entonces, Holland, ¿cuál países yo voy para cambio climático más seguido? Pa- Which countries you find that it's easier for you to photograph where Para you cambio can climático. really, yeah, Bueno, mire, esa es buena pregunta. Realmente los dos países principales, mayoría se fue the Marshall Islands y Papua Nueva Guinea, pero Marshall Islands yo creo un poco más porque esa es la problema principal allá. Papua Nueva Guinea es un país que yo encuentro fascinante por muchas razones y cambio clima es uno de ellos. Um, pero Marshall Islands como país entero, yo creo que es más fácil. Primero, más fácil para accesar, que yo lo dice accesar porque demora 3 días a llegar allá. Um, Papua Nueva Guinea, las Islas Cataratas son particularmente, yo creo, el más obvio, más visual. Esta es una isla que gentes de CNN se fueron. Si tú puedes llegar allá, que es bien difícil porque tú tengas que llegar a Papua Nueva Guinea, volar a Bougainville y tomar un barco por 3 horas, alta velocidad para llegar allá. Allá todas las historias, y ya es bien obvio para demostrar el efecto cambio climático, pero realmente como fotógrafo tú tengas que usar tu mente y tú tengas que usar la creatividad para pensar cómo yo puedo visualmente capturarlo. Muchas veces yo pregunto a gente, oh, tú tenías una casa aquí, ¿dónde fue? Ah, fue ahí, pero yo veo puro agua, ok. Entonces muchas veces yo iría a tomar fotos de los gentes mayores parados más o menos donde antes fueron sus casas cuando fueron niños, para dar como una forma de referencia. perfecto. Entonces, hay una pregunta que me hicieron, de hecho, al principio. Es una persona venezolana, Ujú. migrante, y me pregunta si tú conoces sobre el tema de la migración venezolana y si le puedes compartir nombres de fotógrafos que cubran estos desplazamientos, quizás dentro de la misma OIM. Sí. Primero, esa es una buena pregunta. Esa fue la única porción que yo no incluí. Yo hice también Venezuela el año pasado, en octubre, noviembre. Yo estaba simplemente preocupado que yo no quería hacer muy largo la presentación y yo pensaba que otros fotógrafos fantásticos en este programa podían cubrirlo similarmente. Entonces, no, para como diferenciarlo un poco, pero sí, la situación venezolana fue algo que también me saltó mucho porque fue una situación, hay muchas razones, muchos se van por la situación económica en Venezuela, muchos se van por la persecución, porque están perseguidos en Persecución. Venezuela,
pero escucharon los migrantes, particularmente en Cúcuta, Pamplona, explicando sus sueldos y, y después me chequeando el precio mercado y tratando de pensar cómo es posible. Gentes diciendo que yo conocí a mujeres en Bogotá diciendo que sus sueldos en Venezuela fueron 40.000 bolívares mensual. am, y que yo no sabía el precio de esa hoy, pero ¿cómo te dice? Un bolso de arroz podía costar 50.000. Un cartón de huevos costó 100.000. Un pollo costaba 200.000 en ese tiempo. En este fue en septiembre. Entonces, la idea de un cartón de huevos costando más que 2 meses de sueldo es algo bien difícil para pensar como, yo entiendo por qué se tenían a salir, pero me hace pensar cómo la gente sobrevive adentro de Venezuela. Yo no tenía el tiempo, la oportunidad para ir a Caracas, pero yo solo puedo imaginar cómo haría ser por de esos gentes. No, me dicen por acá que el salario mensual hoy es de $1. Es un $1 mensual. mensual. Claro, yo no entiendo. Pero mire, fotógrafos que capturan la situación, hay muchos. Hay uno que me olvida el nombre, pero él estaba en el Instagram account de World Press Photo y yo lo contaba tan impresionante. Él fue un artista, yo quiero decir de Ecuador, un fotógrafo de Ecuador, pero que él hizo es que él tomó fotos de caminantes pero en vez de imprimiéndolo sobre papel regular, él haciendo un proceso especial con un proceso gelatino, lo imprimía los portraits, las fotos de la gente sobre los billetes de venezolanos. Entonces había ese como un marco de billetes de venezolanos y la cara del gente imprimido con este proceso gelatino que yo lo encontraba tan impresionante. Yo lo encuentro impresionante, me olvida el nombre, pero yo haría a decir, por favor, a la gente que está interesada, buscarlo por esa. También había, ¿no?, el premio para Visage pour l'Image. Oh, ¿aló? Sí, te escuchamos, pero tu imagen está ¿Creo? frisada. Oh, ok, hold on. Dame un momento. Sí, había un fotógrafo que ganó premio por Visage pour l'Image en Francia por cubriendo este tema. Am, y yo lo encuentro fantástico. Déjame a tratar de volver aquí. Am, pero escucha el voz también, Sí, claro. sí, te Ok. escuchamos. Am, pero ya, entonces yo le recomendaría chequear la cuenta de World Press Photo por esa fotógrafo que hizo las fotos de esa y Visage pour l'Image porque hay una persona que ganó un premio por eso, que fue fantástico la serie. Perfecto. Entonces, Increíble, ¿no? sí, Increíble presentación. Y de verdad, sí, bellísimas las fotos. Felicidades, porque las fotos son impresionantes. Esta nos, última foto también, wow, fue algo increíble. Uf, de verdad te admiro mucho por el tipo de trabajo que tú haces. nos estás escuchando, Mus, porque no sé si todavía nos escuchas. Creo que no nos está escuchando. Parece que tiene problema con el internet allá. Increíble trabajo, increíble las Sí, imágenes. pero yo creo que él no nos Y está no, escuchando. él no te escucha, porque se frizó. Sí, vamos a Y esperar mira, que él refresque. me está escribiendo, me está diciendo Ok, disculpa. Parece que perdió la conexión. Dice, voy a probar a reconectarme, discúlpeme. Ahora se va a conectar otra vez. Ahora, Yaisa, qué foto, ¿eh? Wow. tremenda la foto. La verdad que esa foto cuando la utilizamos de hecho en la campaña publicitaria y es una foto que dice mucho, aunque uno y ya bueno, cuando te hace la historia él también detrás de esta foto, pues todavía más impactante y más potente el mensaje. El sonido, Sí, ahora se perdón. escucha. Viajó prácticamente, o sea, en toda parte del mundo, ¿eh? Y no tiene que ser fácil, porque de verdad que tienes que ser fuerte, ¿no? Para poder fotografiar, estar en estos sitios
y de verdad que impresionante. Por eso es que admiro mucho el trabajo en un momento, porque veo que se está Sí, se está conectando de conectando nuevo. otra vez. Veo que está Roger, que es nuestro amigo Roger Spagliato. Un abrazo fuerte, Roger. Y nada, vamos a ver si llegamos, que Mus puede entrar otra vez para nosotros. Hola, disculpa. Ay, Sí, No hay problema. no, no te ay, no preocupes, sé qué mira. pasó aquí. Pero menos mal que se pasó al final. Sí, sí, sí. Pero no te preocupes, que estábamos hablando bien de ti. Muchas gracias, sí. Sí, eso es muy bien. Mira, nada, nosotros, yo te quiero dar las gracias a nombre de todos. Un trabajo impresionante, de verdad, te admiro mucho. Y sé que para ti es muy complicado porque vive viajando y gracias por dedicar tu tiempo. Sí, muchas gracias. No, eso es, me alegro mucho por tener esta oportunidad a compartir las historias. Yo creo que am, es importante para a tomar diferentes oportunidades para demostrar esas historias a gentes, a otras gentes. Yo sé que muchas veces mi trabajo está en canales de las Naciones Unidas y cosas así, pero esta oportunidad es para a compartir estas historias por otras gentes y también me gustaría, yo estaba pensando incluyendo mis historias venezolanas, pero yo pensaba, yo quería usar más mi tiempo para demostrar, am, a compartir historias de un parte del mundo que posiblemente tu audiencia no conocen, entonces para simplemente a mostrar cosas nuevas, pero no, me alegro mucho, lo aprecio bastante. Y también este es buena práctica. Yo sé que mi abuelo está aquí, yo lo veo con su foto atrás de vacaciones, nice background y todo, pero no, me alegro. Y, yeah.